Por acá ya está. Acá. ¿Cuál era la letra? F. F, este. Sí, profe, viste que ese abajo es el que vos habías hecho, el que quedaba, hiciste un ejercicio vos que quedaba así similar, Mm, pero arriba no sé cómo se elimina, no sé cómo se hace. Arriba vos tenés z cuadrado, z menos uno y menos 3i. Tenés que agrupar de acuerdo a tu conveniencia lo que te dio acá abajo. Este abajo tenías que haber hecho por cuadrática, ¿verdad? O sea, cuadrática, o por fórmula cuadrática, sí. Y te va a dar unos resultados así como ese que había hecho justamente. Y este tenés que agrupar más de acuerdo a ese. Y ya salen. No sé por qué es tan complicado esto. Queda z menos uno menos i en un paréntesis y Mm, z menos uno más i en el otro. mm. ¿Y cómo agrupo ahí arriba? Porque no se Eh, elimina con ninguno de los dos. Este, por ejemplo, puedes hacer también por cuadrática. Este es tu A vale uno, tu B vale uno y tu C es todo esto. Puedes probar también por fórmula cuadrática es. Porque si agrupas así en dos, no veo una. Voy a anotar un poco acá. Y cuando terminemos, voy a hacer más Z menos uno menos 3i sobre Z cuadrado menos 2Z más 2. Límite de Z tiende a uno más. Voy a mirar eso. Y les Y envío en el es grupo. ¿Mm? similar también es el e, profe, pero el e de más abajito. La E del otro. Este. Sí, Este, es este hicimos. similar. Este hicimos la vez pasada y es igualito a este. Este. Hicimos la vez pasada. Este tenés que convertir también a fórmula cuadrática y después verificar qué ocurre con eso. A ver, eso creo que tengo acá a mano. Z cuadrado menos Z más uno menos I. Ahí está. Sí, sí, sí. Así tenés que hacer. Tenés que agrupar. Sí, lo que a veces también les convendría, por ahí si quieren hacer de esa forma, es dividir esto binómicamente y usar esa parte. ¿Ven? Ven, yo voy a poner, por ejemplo, z cuadrado menos z más uno menos i y dividido normalmente. Entonces, una vez nomás van a poder hacer que va a ser uno. Entonces, cuando hagas tu parte de eh, ensamblar después por términos de la división. Entonces pones, por ejemplo, este dividido, esto, ¿por qué puedo dividir? Porque fíjense que mi z cuadrado es igual. Entonces yo puedo dividir cuando el de arriba es más grande que el de abajo, cuando los dos son iguales. Entonces pueden probar de esa forma, dividiendo normalmente. A ver, tengo z cuadrado menos z más uno menos i dividido z cuadrado menos 2z más 2. Entonces tengo 1 y ahí va a ser z cuadrado más por menos menos 2z y más 2. Más 2. Le cambio de signo y me queda entonces, aquí me va a quedar z menos uno menos i. Y entonces, cuando armen su parte de división, va a ser uno más z menos i menos uno sobre z cuadrado menos 2z más 2. Y ella va a salir. Ese nomás es lo que le faltaba. Tienen que hacer división normal de este. Z cuadrado menos z más uno menos uno dividido, así normalmente, dividido, no es sobre, dividido. Y hacen cociente de binomio. Y ahí van a ver que queda totalmente simplificado y el de arriba, por ejemplo, desaparece lo directamente. ¿Por qué? Porque usamos solamente, en este caso,
Viene, dice, cociente, residuo y divisor. No se usa dividen. Y ahí ya está solucionado el tema. Capaz no pensaron en División la de polinomio. Normal, división, ¿verdad? división polinómica. Así. Voy a poner, bueno, le voy a hacer acá para que sepan lo que estoy diciendo. Voy a poner así en una tabla. Así. Tabla, tabla, tabla. Así. Y entonces tengo, en este caso, en el primero tengo esto. Z cuadrado voy a poner aquí. Y esto voy a poner aquí. Entonces, ahí veo como si fuera mi división. Entonces digo, z cuadrado dividido z cuadrado es 1. Así. 1 es mi cociente. Entonces hago mi producto ahora. 1 por z cuadrado, entonces voy a escribir ya así de esta forma aquí para que me sea más fácil. Entonces me digo, 1 por z cuadrado, más por menos, menos, 2 por 1, 2, aquí. Y el otro entonces va a ser así, más por más, 1 por 2, 2, así. ¿Qué hacemos ahí? Y si estoy haciendo división normal, tengo que cambiarle de signo para poder neutralizar. Entonces va a ser menos, menos, acá más, y acá entonces va a ser menos, menos, así. Entonces, ¿qué se va? Se va a z cuadrado y me queda entonces aquí esta parte. Fíjense, 2z menos z, entonces me va a quedar solo z. Solo z. Así, z. Este con este z. Después aquí fíjense que tengo este que voy a poder restar, porque tengo menos 2 más 1, entonces tengo menos 1. Y tengo que bajar el último que todavía no usé, con su signo. Entonces, este es mi residuo. Voy a poner este bien así para que se vea como división. Así. Y acá entonces, así. Y, y ahí. Así. Entonces es una división normal. Y acá le voy a poner su signo de subrayado. Porque después se acuerda. Ahí está. Entonces z se fue con z. 2z con menos z me queda solo z. Menos 2 con 1 me queda menos 1 y bajo el otro. Entonces cuando voy a aplicar ya mi límite, entonces voy a tener así. Capaz ahí les va a dar otra vez 0 sobre 0, pero ya va a ser más fácil. Entonces voy a tener ¿cuánto? Voy a tener 1 sobre, ¿cómo era el 1 sobre? Y este, que es z menos 1. No, un ratito. Es así. 1 nomás aquí. 1. Y tengo positivo ahí, más. No tengo ningún negativo. Y aquí va a ser z menos 1 menos i. ¿Dividido cuánto? Y dividido este. Entonces fíjense que ya solamente necesito pasar a, y que creo que ya hicimos este la vez pasada. Van a pasar a fórmula cuadrática y de ahí igualan a 0 y sacan ese 0 de ahí. Y ahí está. ¿Ven? Solo es. Y ahí ya desaparece este que me estaba jodiendo de alguna forma. Ahí está. Y a este le aplican su límite. Límite que tengo aquí. Voy a poner así. Puedo poner en un paréntesis grande. Y ahí ya van a poder hacer. Eso nomás lo que no pensaron seguramente cuando estaban resolviendo. Así. Y este límite que necesito. Ahí. Yo quise hacer por L'Hopital, profe, pero no No, sé si es que podía. el hospital todavía no porque no entramos todavía en derivadas. Sí, Obviamente por eso. te va a dar y si quieres corroborar su resultado, por ejemplo, sí puedes hacer, pero en este momento no podemos hacer todavía. Justo la vez pasada rindieron también unos alumnos que tengo en otra universidad y todavía no dimos derivadas. O sea, el hospital todavía no llegamos y ellos tenían que levantar indeterminaciones de límites y agarraron y me pusieron eso. No, o sea, por más de que vos ya sabes, todavía no llegamos y vos tenés que saber también este método, no es que porque yo no sé y sé usar el otro, voy a hacer, tengo que seguir los pasos por decirlo.
Bueno, entonces está así. Este ya van a poder hacer. Este creo que, no sé si era el mismo. Mira, mira, el mismísimo es la D. Acá z cuadrado menos 2z más 2. Este que yo hice la vez pasada, ya tienen acá. Inclusive ya pueden usar de ahí más. Y ahí van a ver que se va a ir este con algunos de ellos. Bueno, está entonces esto. Anoten. Bueno, va a quedar también la grabación porque este es mi material original. Pero después lo voy a sacar de ahí. Bueno, estamos entonces. Saco esto de aquí. Mi cámara me molesta. Ahí está. Bueno, entonces ya saben, ya no hay, creo que ya no van a tener problemas con eso. Empezamos entonces oficialmente en nuestro capítulo 3, derivación de funciones de variables complejas. Entonces, la diferencia con lo que ya sabemos hasta ahora de derivación viene a ser que nuestra expresión, si está en su forma binómica y aparece, por ejemplo, la letra i, que es la notación de números complejos, entonces se lo toma como si fuera una constante. O sea, no vamos a tener ningún tipo de problema. ¿Por qué? Porque eso va a persistir inclusive hasta para con integrales, que cuando tenemos un número imaginario en este caso, entonces sigue siendo lo mismo. O sea, sigue siendo, o sea, es constante en todos los casos. Y entonces lo que vamos a tener es la parte de x que ahora reemplazamos con z. Y todo lo que nosotros sabemos de cálculo 1 también vamos a manejar aquí. Algunas cuestiones capaz son un poco más complicadas porque tenemos que dar hiperbólicas y esas cosas a partir de ahora. Entonces por ahí es lo que va a ser nuevo. Pero después va a ser casi igual lo mismo. Cuando nosotros hablamos de límite y que siempre se pregunta qué es lo que es límite, entonces nosotros sabemos y decimos, por ejemplo, es la pendiente de la recta, una curva, no sé qué, algo así. Entonces en este caso, acuérdense que nosotros sí tenemos una función. Esa función ya no es solamente una curva, así como si fuera una cuadrática en cálculo 1, sino nosotros ya tenemos una región, así como les había dicho. Ya puede ser, por ejemplo, un hiperboloide o un paraboloide, o puede ser una esfera ya, inclusive. Entonces, esos son de alguna forma lo que tenemos como gráfica de la función. Si tengo, por ejemplo, z al cuadrado, por ejemplo, me dice w es igual a z al cuadrado, entonces lo que estoy teniendo es una región, y esa región tiene que ser así tipo, no sé, por decirles, no van a ser lineales porque no va a ser un plano. Puede ser así, que tienen ondulaciones, por ejemplo. Y entonces también va a haber una recta tangente, pero esa recta tangente va a ser tangente a un punto de esa región, no a un punto de esa curva. Esa es la diferencia también en términos gráficos, por decirlo de alguna forma. Y se mantiene lo mismo, fíjense. La definición de derivada, la definición formal, me dice que es el límite cuando la variación de z tiende a cero. ¿Qué es la variación de z? Cuando yo tengo una gráfica de una derivada, ¿qué es lo que tengo ahí? Qué lástima que no tengo acá ninguna. Voy a googlear un poco a ver si puedo mostrarles ahí. A ver acá. Función. No de función. Derivadas. Definición. Gráfica. Ahí está. Entonces vamos a mirar si encuentro algo por aquí. Acá está, justamente esto es. Bueno, en este caso, ¿qué es lo que yo miro? A ver, ¿qué me conviene más este? Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? Tengo un punto tangente, fíjense acá. No me sirve esto. Un ratito. Este. Este es mucho más gráfico. Y fíjense, yo tengo un punto y un punto sobre la curva. Esta es mi curva, que en este caso a mí puede ser, por ejemplo, que esté cerrado así. Se acordarán en cálculo 2 cuando hacíamos funciones de varias variables. Si ya teníamos, por ejemplo, este puede ser un cerro, por decirlo, sobre un plano. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo? En este caso tengo en forma de escala tremendamente grande. ¿Por qué? Porque la diferencia que existe en la posición de P con Q tiene que ser infinitésimo. Significa eso que esta variación que yo tengo acá, que en este caso me habla también de delta X, esta es la variación. ¿Y qué es la variación? Cuando
cuando el punto que está sobre la curva se mueve de un lugar a otro lugar sobre, en este caso, la curva, entonces cuando hizo ese paso de saltar de P hasta Q sobre la recta, eso es lo que yo estoy tratando de cuantificar. Entonces, ¿qué es lo que tengo acá? Esta es la variación que se produjo en relación a la X y esta es la variación que se produce en relación a la Y. Y la pendiente, esto que tengo acá, la pendiente que, bueno, en este caso es secante, pero si yo voy a considerar, por ejemplo, el punto donde se quedó, en este caso la partícula, por decirlo, entonces lo que voy a ver es cuánto fue su variación aquí. Y esa variación está explicada en relación a la Y, que es nuestra variable dependiente, y la X, que es nuestra variable independiente. Entonces yo estoy diciendo, ¿cuál es el impacto que encontramos en Y cuando la X da este salto? Vamos a suponer que acá yo tenía, por ejemplo, 1,50 y acá este es 1,55. Entonces, 0,05 es lo que se movió la X. Y me está diciendo la derivada cuánto fue el impacto en la Y, esa diferencia de 0,05 en la X. Entonces, por eso es que decimos que es una variación. ¿Por qué? Porque es justamente esto que acabo de explicar. Entonces, si yo voy a hacer la derivada, va a ser ¿qué cosa? Y va a ser la variación de Y sobre la variación de X. ¿Qué es la variación de Y? Y la variación de Y es todo esto que tengo acá desde el origen, menos esta partecita. Por eso es que a esta parte que tenemos, que es la parte de variación de Y, decimos que es Y sub 2, que es este hasta el origen, o sea, desde el origen hasta aquí. Este es I sub 2. I sub 1 viene a ser esta partecita, esto que tengo acá. Entonces, ¿qué es lo que yo hago? Hago este menos este y me quedo con eso lo que necesito. Entonces, por eso es que le decimos a este I sub 2 menos I sub 1. Y acá también, yo le llamo a este por ejemplo, le llama X sub 0. Yo puedo llamarle X sub 0, X sub 1. Entonces, ¿qué pasó aquí? Si yo quiero entonces la variación de en este caso, X va a ser ¿cuánto? Y va a ser desde el origen hasta aquí, menos esto que tenemos aquí, y ahí tengo lo que yo estoy necesitando. Entonces, eso es en términos de pendiente, que es igual a la primera derivada en cálculo. Cuando le digo I sub 2 menos I sub 1, es en términos de analítica. Bueno, vamos otra vez aquí, aquí. Entonces, esto que yo tengo acá es justamente esa relación que acabamos de ver y el impacto que tiene entonces en la variable dependiente. En este caso, nuestra variable dependiente, si nosotros estamos diciendo, en este caso es f de z. F de z es nuestra y en el plano normal. En este caso, para nosotros, f de z. Y es igual a f de z. Bueno, ¿y a qué va a ser igual? Y va a ser la z sub 0 más el incremento menos la función original sobre el incremento. ¿De dónde viene esto? Y viene justamente de la definición de derivada. Entonces, límite cuando delta de z tiende a 0. ¿Qué me dice z? Ese infinitésimo que yo les dije. Cuando yo veía en el gráfico, yo veía, no sé, 1, 2, por ahí yo puedo decir si le pongo una escala, pero tengo que entender que si yo estoy trabajando con derivadas, entonces ese movimiento que hizo la partícula del punto P a la Q es infinitésimo, puede ser 0,001, 0,005 o lo que sea. Y eso es lo que yo estoy diciendo también acá. Por eso me dice tiende a 0. ¿Por qué? Porque no va a ser, por ejemplo, 1 o 2 o 3. Esa pequeña diferencia, ese pequeño pasito que hizo, entonces yo quiero saber en cuánto se convierte de alguna forma después. Y aquí tienen un ejemplo utilizando la definición, que es lo que vamos a hacer ahora. Así como hicimos también alguna vez con límite, que demostramos primero con los teoremas que puedo yo sacar en varios sumandos. Por ejemplo, si tengo 2 o 3 términos, entonces puedo sacar al límite en cada uno y así, o el límite de una constante en la constante. Entonces, ¿para qué yo necesito mostrar o demostrar cuánto es la derivada de una función si yo ya tengo todas las fórmulas? Y justamente lo que nosotros tenemos que saber es qué hay detrás de esa fórmula o qué hay detrás de ese formulario. Porque nosotros sabemos usar así tipo, por decirlo, de memoria o así sin problemas el formulario. Pero ¿qué pasa si yo no tengo el formulario? No voy a poder decirle a alguien que me está preguntando en este momento y que de eso sirve mi trabajo, por ejemplo, y yo le voy a decir, no, no puedo hacer porque no tengo mi formulario. No se puede hacer, no se puede decir esas cosas.
Entonces necesito saber qué hay detrás. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. ¿Por qué hago esto? Y porque es la teoría, o sea, esto es lo que es la base fundamental por decir. Y tengo que aplicar mi límite que ya estaba usando la vez pasada. Aquí también tienen que atender algo, que si yo voy a aplicar límite y mi función, por ejemplo, es racional, me podría dar, por ejemplo, 0/0. O, por ejemplo, puede ser de que, no sé, tenga algún tipo de radicales. Entonces, esos radicales, si me están dando 0/0, entonces tengo que también utilizar esos métodos para poder levantar, en este caso, la indeterminación. ¿Por qué? Porque tengo límite ahí. Ahora, si por ahí la función no tiene límite, ese sí ya es otro drama. ¿Y qué significa que no tenga límite? Significa que esa función no está definida para ese punto que estamos considerando. Y ahí ya nos metemos con las funciones que le decimos que son trascendentales. Las funciones trascendentales son aquellas que se complican. ¿Por qué? Porque la naturaleza de la función es diferente, por decirlo. ¿Qué implica eso? Por ejemplo, una exponencial, una logarítmica natural, una, una trigonométrica, una inversa trigonométrica, una hiperbólica. Esos son ya funciones complicadas. Tangente es complicado. Seno y coseno también tienen sus limitaciones. Recorren de punta a punta en sentido horizontal, pero verticalmente solo se da en 1 y -1. Entonces esas cuestiones, cuando por ejemplo yo estoy haciendo la calculadora y me da error, lo que me está diciendo es que esa función no tiene límite o no está definido en ese punto y por eso me está dando de esa forma. Bueno, entonces ahora vamos a hacer esto. Yo ya sé cuánto es la derivada de esto y voy a tener cuánto, 6z menos 2. Ya sé eso y eso es lo que tengo que demostrar en este momento. ¿Qué hacemos entonces? Y vamos a aplicar esto que nos dice acá. O sea, esta es la definición del límite. Entonces llevo aquí esto para poner. Yo no voy a usar delta de z, voy a usar h. ¿Por qué? Porque va a ser para mí más rápido utilizar h que estar jodiendo con delta sub z. Y de hecho, para las demostraciones generalmente se hace luego con z porque el proceso es más rápido de alguna forma. Entonces, en este caso no es una z puntual, es una z nada más. Ese sub 0 me está indicando que si yo, por ejemplo, hago a veces esa derivada y me dice, tiene que puntualizar en un tramo o en un punto, entonces ahí cuando me dice z sub 0, entonces me está diciendo en 2 o en 3 o en 4 o lo que sea. En este caso es general, entonces no usamos f de ¿cómo es? Z0. Y aquí también entonces yo voy a decir z y aquí también entonces voy a decir z. Así. Bueno, entonces yo necesito derivar esto. Y hacemos entonces a partir de esto. Y fíjense cómo se hace. Esto es fácil. Ya habrán hecho también en, en otros cálculos, en cálculo 1 con X y con cálculo 2 habrán visto y que vimos la vez pasada haciendo por definición también. Bueno, entonces, ¿qué es lo que voy a decir? Fz es el límite y acá fíjense, en donde aparezca la z en la función tengo que reemplazar con z más h. Entonces, ¿qué significa eso? Que yo voy a tener entonces toda mi función así y llevo acá. Nos vamos a olvidar de este por el momento. Llevo aquí. Así. Y acá entonces, en donde aparece z, le voy a poner entonces un paréntesis y va a ser z más h al cuadrado así. Acá también tengo una z, entonces va a ser z más h más 4, que es mi término independiente, menos la función, me dice. Entonces, si me está diciendo menos la función, es todo eso que tengo originalmente por decir. Entonces, voy a poner acá un paréntesis. ¿Por qué? Porque ese negativo le afecta a todo. Ahí está. Y esto entonces desarrollamos. Desarrollamos y vemos qué ocurre. Voy a poner esto ahí. El problema siempre es que, por ejemplo, se olvidan de ese z más h porque creerían que es solamente la primera. A todas las zetas le afecta eso. Entonces, a todos le tienen que hacer eso. Bueno, entonces aquí empezamos a hacer. ¿Qué voy a hacer ahí? Y ahí voy a tener que hacer mi cuadrado del binomio. Entonces va a ser así. Abro un paréntesis, porque ese 3 le está afectando a todo. Entonces, ¿qué voy a decir? Y voy a decir entonces, cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo, más el cuadrado del segundo. Entonces, el cuadrado del segundo.
Ahí está. Entonces, este es para la primera parte. Así. Z cuadrado más 2ZH más H cuadrado. Menos. Y ahí tengo esto para hacer. Puedo de alguna forma ya sacar, o como acabo de hacer esto, entonces puedo hacer todo de una vez, para no estar trabajando. Uno ya terminó, el otro está todavía ahí en proceso. Entonces, ¿qué hago acá? Voy a hacer mi distributiva, entonces voy a tener 3, 3 por 2, 6, 3 por 1, 3, y sacamos esto de aquí, el paréntesis. Ahí, ¿qué hacemos acá? También hacemos nuestra distributiva. Entonces, ¿qué tengo? 2z más por menos menos, 2h más 4 menos. Y aquí le cambiamos de signo a todos. Entonces va a ser menos, acá va a ser más, y acá va a ser menos. Y ahí vemos que podemos eliminar. Vamos a poder eliminar, por ejemplo, fíjense, este 2z se elimina con este 2z. ¿Qué puedo eliminar también? Puedo eliminar también, por ejemplo, el 4. Este 4 que tengo aquí, voy a hacer igual. Generalmente hacemos esto por separado. Y este también. Ahí está. ¿Qué más puedo sacar de aquí? Este 3z con 3z también. Este se va con este. Con el primero. Y lo que tengo entonces, finalmente, arriba, así. Y lo que tengo entonces, o lo que me sobra, son estos dos. Entonces, nos vamos ahí. Saco todo esto y me queda esta partecita. Ahí. Y ahí. ¿Qué hago acá? Y ahí puedo sacar factor común, porque si ahí reemplazo mi h con 0, entonces, ¿qué va a ocurrir? Y me va a dar 0/0, y yo no quiero eso. Entonces, ya levanto antes de hacer eso. Ya levanto y entonces digo esto. ¿Cuánto es mi factor común? Mi factor común aquí va a ser h nada más. No hacemos, por ejemplo, porque fíjense que mi factor común arriba es, por ejemplo, 3. Pero eso no me afecta a mí. ¿Por qué? Porque lo que yo estoy queriendo sacar de aquí es la h. Entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar 6z y aquí me va a quedar 3h. A ver, algo no olvidé acá. Ah, hay una menos 2h. Ahí está. Menos 2h. Menos 2h. Entonces aquí también va a ser, este va a ser ya h, 3h, menos 2. Así. Y ahí entonces simplificamos nuestra h, y ¿qué me va a quedar? Finalmente, entonces tengo finalmente, al simplificar, me va a quedar solamente el de arriba. O sea, solamente este. Y ahí, cuando ya no tenemos nada para hacer, entonces reemplazamos nuestra h. Ahí está. Este es el límite. Ya voy a reemplazar, entonces voy a hacer igual a 6z, no me afecta, más 3 por h, h vale 0, y menos 2. Entonces, ¿qué tengo finalmente? Y tengo 6z menos 2, que yo ya sabía al principio cuánto tenía que dar. Fíjense, 6z menos 2, ya mentalmente habíamos hecho también este. 6z menos 2. Y de ahí entonces sale esa derivada. O sea, todo lo que hay detrás, esto que acabamos de hacer, es lo que se hizo para que tenga este resultado final. Algunas funciones son muy complicadas para hacer por definición, y tenemos que utilizar algunos artificios en algunos casos. No hay otra forma de hacer. Por artificio nada más. Bueno, entonces vamos a mirar ahora este. Este, por ejemplo, es muy complicado. No se hace así tan fácilmente. Me dice, f de z es igual a 1 menos 4z cuadrado elevado al cubo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Y voy a tener que utilizar mi definición de derivadas, que es esto. Esto es nuestro norte, por decirlo ahora.
Bueno, entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a resolver esto. A ver, aquí, me da otra vez así. F de Z es igual a esto. Entonces, ¿qué voy a hacer? En donde aparezca Z, entonces voy a tener que utilizar Z más H. ¿Sí? Entonces, a ver, esto nada más quiero. Y le saco su tabla. Ahí está. Entonces, la f' de este va a ser 1 menos 4z cuadrado. Y entonces va a ser así. Fíjense lo que voy a hacer. Este mismo traigo y reemplazo aquí. Y entonces voy a tener así. Esta z es lo que va a, voy a tener que hacerle su z más h. Ahí. Z más h. Así. ¿Ven? Z más h, ¿qué es esto? Y al cuadrado está. Menos la misma función, me dice. Entonces, menos la misma función va a ser esto. Ahí está. ¿Sí? Entonces, fíjense otra vez. Me dice f de z más h. Entonces, donde aparezca z, yo tengo que poner z más h. Y que acá está. Ahora, ¿qué hago de esto? Si yo hago ahora mi reemplazo, me va a dar 0 y 0 también aquí. 0 sobre 0. Entonces, ¿qué es lo que puedo hacer aquí? A ver si hay alguien que tiene alguna idea de cómo puedo hacer esto. Idea. Porque, fíjense, yo tengo acá z más h al cuadrado. Eso significa que tengo que hacer por cuadrado del binomio. Pero si yo desarrollo mi cuadrado del binomio y después elevo al cubo, esto se va a volver una locura. Y acá también, si yo hago este 1 menos 4z elevado al cubo, me voy a pasar 2 vidas haciendo por decir. Entonces, lo que voy a hacer en este caso es, fíjense que este es un caso de una diferencia de cubos. ¿Por qué? Porque este es un término completo al cubo. Este es otro término completo al cubo. Entonces, como es diferencia de cubos, puedo desarrollar ese desarrollo y entonces, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar así. Voy a poner aquí como un cálculo auxiliar inclusive para que no sea tan loco por decirlo. A ver cómo me conviene. Bueno, vamos a hacer. Si es una diferencia de cubos, necesito primero, ¿qué cosa? Necesito la base de todo esto y la base de todo esto. Entonces, ¿qué va a ser mi base? Y mi base entonces va a ser este, pero ya no elevado al cubo, este completo. La base. Acuérdense que diferencia de cubos, primero tengo que hacer la base y después tengo que empezar a disminuir a uno y a levantar al otro. Entonces me queda así. Este es entonces la base. 1 menos 4, tanto, menos, y este sin su cubo. Sin su cubo. Así. Y todo esto es el primer paréntesis por decir. ¿Por qué? Porque esa es mi base. Voy a poner ahí un corchete. Ahí tengo doble paréntesis, pero no se queda tan mal, tan feo. Ahí está. Entonces pongo en un corchete. Así. Y ahora entonces continúo haciendo ese que les dije, el de hacer que uno esté elevado al cuadrado y el otro vaya disminuyendo. Entonces, ¿qué es lo que voy a tener? Y voy a tener así, fíjense, voy a copiar todo esto y llevo ahí, porque nos decía la regla que tiene que disminuir el denominador de 1. Entonces, eso es lo que voy a hacer acá. Voy a disminuirle su término y va a ser entonces al cuadrado. Después, en la diferencia de cubos, los signos son todos positivos. Si acá es negativo. Y acá, ¿qué me dice? Y es el primero con el segundo en forma, digamos, lineal. Entonces, el primero con el segundo lineal. Entonces, el primero lineal, ¿qué significa? Que está elevado a la primera. Así. Y por el otro. Ahí voy a, sí, está encerrado ahí. Y por el otro. Lineal.
Así. Y después, ¿qué más? Ahí ya tengo el cuadrado del primero, la lineal, y después más, y ahora el cuadrado del último. No sé si se acuerdan de esta parte de factorización. Si no se acuerdan, entonces tienen que mirar su formulario en donde tienen todos estos cositos. Ahí está. Y este entonces ahora es al cuadrado. Y todo este es un corchete. Aquí. Desde aquí hasta el último. Me gustó desde que me dijeron que era muy difícil, porque eso significa que están pensando y están haciendo otras cosas y no se están aburriendo, porque no hay nada más aburrido que hacer una cosa 40.000 veces y que me sepa todo de memoria. Bueno, ahí está entonces. ¿Qué hacemos ahora? Lo que voy a hacer en el siguiente paso es desarrollar este y nos vamos a olvidar por el momento de toda esta historia que hicimos acá. Entonces vamos a trabajar solamente con la primera parte y van a ver por qué. Ahora nos olvidamos de este. Inclusive puedo ponerle, por ejemplo, en un signo de esta forma. Y esto me está indicando que es todo esto, pero yo necesito trabajar solo con eso. No voy a poner todo ahí para no marearles todo. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a desarrollar eso que tengo dentro del paréntesis, o sea, dentro del corchete en este caso. Entonces, si desarrollo, ¿qué me va a quedar? Me va a quedar acá así. Ayúdenme para no equivocar. Saco esto de aquí y entonces tengo cuadrado del binomio. Significa z cuadrado, z al cuadrado, z al cuadrado, más 2zh más h al cuadrado. Más h al cuadrado. Así. Y aquí no tengo nada. Lo que voy a hacer entonces en el siguiente es sacar esto y vamos a ver si podemos simplificar algo. Ahí. Entonces, sacamos todo del paréntesis del corchete y hacemos que sea solamente un valor por decirlo. Entonces voy a tener ¿cuánto? Fíjense lo que voy a tener. Esto voy a copiar así hasta acá y le saco su corchete. Ahí está. Entonces le saco esto y ayúdenme para hacer bien. Ahí ¿cuánto tengo? 4zh más por menos menos y ahí me va a quedar 4 por 2, 8. 8. Después, ¿cuánto me va a quedar ahí? Más por menos menos 4. H cuadrado. Después aquí menos 1. Esto ya sacamos de aquí. Y aquí, ¿cuánto voy a tener? Más. Así. Entonces, esto es lo que tengo. A ver si está correcto. Vamos a verificar otra vez. 1 menos 4z menos 8zh más menos 1 menos. Bueno, ¿qué puedo hacer aquí? Fíjense que se me elimina completo esto que tengo aquí. Se elimina con... tenía el otro en... Ahí, se elimina con esto. ¿Ven? Se elimina con eso. Ahí está. Entonces, ¿qué me queda? Siempre tienen que acordarse de que tenemos que traer después esto que hicimos ahí arriba. A ver... Desde aquí no quiero en negrita, entonces le sacamos un negrita. Ahí está. Bueno, entonces, ¿qué tengo? Tengo entonces, voy a ponerle ese, bueno, después no le voy a poner. ¿Qué me queda entonces? Me queda esto que tengo aquí. Así. Y entonces, fíjense algo acá. ¿Qué puedo hacer adentro, por decirlo? Me queda así. Este le sacamos, esto completo ya se elimina. Y esto también ya se elimina completamente. Y ahí le puedo poner este para indicar, un ratito, así, le pongo este porque acuérdense que ahí tenemos un corchete largo. Ahí. ¿Qué hago ahí? Y ahí puedo sacar factor común h. ¿Por qué? Porque esa h de abajo me está jodiendo las. Entonces, ¿qué me queda arriba? Queda h menos 8z y acá me va a quedar
h. Así. Entonces, elimino h con h. ¿Y qué me va a quedar? Y me va a quedar así. Me va a quedar así. Saco esto de aquí. ¿Por qué? Porque yo ya tengo solamente menos 8z y el 4 lo voy a poner ahí porque todavía no hicimos nada de eso. Este en un paréntesis, así. Y ahora me voy a traer eso que tengo arriba. Todo esto que tengo arriba. Traigo aquí. Así. Y ahí entonces empezamos a reemplazar nuestra h. Empezamos a reemplazar nuestra h. Vamos a ver qué nos queda. Ya voy a sacar límite porque ya voy a reemplazar. A ver si puedo sacar este límite solito de acá. Ahí está. Chau. Me está jodiendo ese. Le introduzco nomás menos 8z. Bueno, ahora fíjense lo que voy a hacer. Como h ya voy a reemplazar, entonces ya va a desaparecer. Acá me va a quedar solo menos 8z. Fíjense acá. Este era también, ¿cuánto? Este era también 0. Entonces, ¿qué me va a quedar de todo esto? De todo esto me va a quedar solamente z al cuadrado. Un ratito, no le tiene que afectar a ese. Un ratito, como le tomo a este. Así. Pero no quiero su paréntesis. Ahí está. Ahí está. Perfecto. Después aquí, ya le saco también esta h. Y me va a quedar así. Z nada más. Este no tocamos. Y este tampoco tocamos. Entonces, fíjense algo que ocurre acá. No sé si se dan cuenta. Acá yo tengo 1 menos 4z al cuadrado al cuadrado. Acá también tengo 1 menos 4z al cuadrado al cuadrado. Y si se dan cuenta, esto que tengo aquí también es al cuadrado. ¿Por qué? Porque tengo dos veces. Entonces, eso es lo que voy a hacer aquí. Fíjense. Así. Entonces, esto va a ser al cuadrado completo. ¿Por qué? Porque es la misma expresión. Dos veces. Entonces me va a quedar así. Ahí. Y fíjense que tengo en el corchete. En el corchete tengo 3, 1 menos 4z al cuadrado. Entonces voy a hacer esto. Aquí ya voy a poner solamente 1, pero tengo que acordarme de que son 3 veces. Entonces, ¿qué significa eso? Que tengo acá un 3. ¿Qué significa eso? Que finalmente, entonces mi expresión se reduce a 3 por 8, 24 negativo, menos 24 negativo, z, y esto que tengo aquí. Ahí está. Y esto entonces es nuestro resultado. Vamos a mirar un poco algo, a ver si es cierto. Nosotros ya sabemos derivar. Entonces vamos a derivar manualmente esto. O sea, si iban a hacer manualmente, ¿qué iban a hacer? Iban a tener que derivar por regla de la cadena. ¿Por qué? Porque ahora tengo una expresión de diferencia que está elevado al cubo. Entonces, ¿qué me dice la regla de la cadena? Si hacía entonces a mano, tenía que ser así. F de z es igual a. Baja el exponente, disminuye en una potencia. Disminuye en una potencia. ¿Qué significa eso? Que entonces voy a tener al cuadrado. ¿Por cuánto? Por la derivada interna. Entonces la derivada interna, así, y acá voy a tener que señalar de que voy a derivar. Así. Y derivamos esto. Entonces, ¿qué me queda? Vamos a mirar. Así. Y ahí. Entonces tengo f de z, o sea, f' de z, f' de z es igual a. No hacemos nada de esto porque no hay nada para hacer. Si voy a derivar lo que tengo dentro del paréntesis, la derivada interna.
Entonces, si hago mi derivada interna, ¿qué me va a quedar? La derivada de 1 es 0, entonces me va a quedar menos. Baja el 2, 4 por 2, 8z y disminuye en 1. Entonces, esto es lo que tengo. Y finalmente, entonces, ¿en qué se convierte esto? Se convierte en más por menos, menos 3 por 8, 24, y ese que está elevado al cuadrado. Donde yo obtuve eso y acabo de obtener cuando hice mi proceso. Fíjense cómo o qué hay detrás de todo esto. Eso es lo que quiero que se den cuenta ¿Y de la todas las... Z, profe? ¿Cuál? La Eh, Z con 24. se fue acá. Este es Z. Mira. Este es 4 por 2, 8 y acá está la Z. Con esta Z. Ahí está Dolly. La Z. Ahí está. Bueno, lo que les decía entonces, cómo yo simplifico haciendo entonces por la regla de la cadena que después vamos a ver también. Entonces, es todo ese proceso lo que se hace para demostrar esto también. Bueno, ya está eso entonces. No sé si iban a poder hacer si estábamos en clases, por ejemplo. Ahí tienen dos cositas para hacer. Aquí tienen al cubo, Z. Este es fácil. Este tienen que hacer arriba y abajo. A ver qué dicen en el chat. No, no. Ahora no estamos todavía con reglas de derivación. No, no, no. Y tienen que saber hacer. ¿Por qué? Porque está dentro del programa y es la teoría. Bueno, fíjense lo que me dice aquí la, en la segunda. Me dice, mediante la definición encuentra la derivada de esto. ¿En dónde? En el punto donde. Entonces vamos a hacer así. Voy a mostrar uno y el otro ya es lo mismo. ¿Qué hago acá? Y voy a demostrar por límite la derivada de S. Entonces voy a ir a buscar mi límite. Esto quiero. Normal hacemos así como estamos haciendo. Entonces me dice z al cubo. Entonces, ¿qué significa eso? Que en donde aparezca z, entonces va a ser así. Z más h al cubo menos 2 por z más h. Así. Menos la misma función. Menos la misma función. Ahí. Entonces, esto desarrollamos. Ahí está. Bueno, ¿cómo se desarrolla el cubo de un binomio? No me acuerdo ahora su regla. ¿Qué decía su regla? A ver si se acuerdan. El cubo del primero, ¿verdad? El cubo del primero. Más, pues tenemos más ahí, más doble producto o triple era, triple producto del primero, del cuadrado del primero. Si tienen por ahí su fórmula, pueden mirar y me ayudan, bueno, no me acuerdo. No sé si era triple o doble. Z al cuadrado, H, más triple producto del primero por el cuadrado del segundo. H al cuadrado. Así. Más el cubo del último. No me acuerdo, pero vamos a ver si sale cuando hacemos nuestro desarrollo. Entonces acá va a ser menos 2z menos 2h menos z3 menos 2z. Ahí está. Acá tengo que poner un paréntesis. Y entonces aquí este va a ser más. Esto que tengo acá. Más. A ver, no me acuerdo y no me acuerdo dónde está mi formulario tampoco. Vamos a buscar un poco conmigo un rato. A ver, UPSA. Cálculo 2 me parece que está. Siguen por ahí un formulario. ¿Tu Ah, desarrollo del cubo, profe? sí, el desarrollo del cubo. Está bien, así ¿Está, es. está bien? Ah, bueno. Ya entonces. No me acordaba si era triple o doble aquí, pero ya me dijiste que sí. Bueno, entonces, ¿qué eliminamos? Eliminamos z al cubo
Z al cubo. Eliminamos Z al cubo. Elimino 2Z. 2Z con 2Z. ¿Y qué más elimino? Y eso nomás me parece. Y entonces, ahí vemos que nos sobra. Entonces, esto ya no está aquí. Esto ya no está aquí. Y esto ya no está aquí. ¿Cuánto tiene que ser mi resultado? Mi resultado tiene que ser 3z cuadrado menos 2. Menos 2. Bueno, entonces sacamos un factor común arriba para poder eliminar con el de arriba, el de abajo. Entonces va a ser así. H, esto ya no va a ser nada. Este va a ser H todavía. Este es H al cuadrado. Y aquí me va a quedar solo 2. Así. Bueno, entonces, al eliminar H con H, me va a quedar solamente así. Me va a quedar solo lo de arriba. Ahí está. Y ahí reemplazamos entonces H en un segundo paso. Otra vez. ¿Por qué? Porque ahí vamos a tener que sacarle ya límite para poder reemplazar. Ahí está. Bueno, entonces acá le voy a poner un paréntesis porque le afecta a todo. Ahí está. Y entonces al reemplazar, acá ¿qué me queda? Esto va a ser 0. Esto va a ser 0. Y ahí me queda entonces lo que yo necesitaba, que era 3z cuadrado menos 2. Y me dice en el punto donde z es igual a z sub 0, me dice. Entonces, esto nomás es lo que vamos a hacer. Así. Y entonces, esta z que tengo acá quiere que usemos ahora z sub 0. Esa z sub 0 es un punto. ¿Por qué? Porque sabemos también que cuando nosotros estamos trabajando con derivada, por ejemplo, me dice, haya la derivada de tanto en tal punto. Entonces, esto es lo que quiere el problema en este caso. Que al final, cuando hacemos nuestra demostración de la derivada, entonces le reemplazamos con el punto que me está diciendo ahí el problema. En este caso es un punto arbitrario. Entonces, z sub 0 puede tomar cualquier valor. Y acá fíjense que les dice f de z es igual a menos 1. Entonces, van a hacer lo mismo que acabamos de hacer. O sea, va a ser así entonces. Vamos a hacer esto. Así. Y entonces, en vez de z sub 0, ahora para mí va a ser menos 1. ¿Y qué ocurre acá? Y acá entonces va a ser menos 1. Así. ¿Y cuánto me da esto? Y me va a dar un valor numérico. ¿Cuánto me da? 3 menos 2 es igual a 1. Y ese es mi resultado final. Ahí está. Bueno, a ver qué sigue después. Lo mismo, fíjense, me dice, utilizando la definición encuentra la derivada de cada función. Entonces, tienen que desarrollar primero y después puntualizan aquí y después puntualizan aquí y después puntualizan aquí. En este caso, fíjense si van a tener que hacer por definición este 3z elevado a la menos 2, les conviene que ese z cuadrado positivo esté abajo y trabajen de esa forma. Si no, no les va a salir si quieren joder de esta forma. Llevan abajo y empiezan a hacer ahí. Bueno, y derivadas de funciones elementales, yo les voy a colocar la tabla ahora o mañana porque tengo que sacarle una foto al libro. O si encuentran algún libro que tengo en PDF, entonces les voy a subir eso. Y la próxima, entonces sí, ya vamos a hacer así como ustedes quieran, que es ya utilizando directamente la tabla de derivadas. Y eso entonces queda a cargo de ustedes para poder terminar. Es fácil, pero tienen que practicar.
¿Por qué? Porque capaz en el examen les puedo también sorprender dándoles como ensayo que tienen que desarrollar así como un examen tradicional y no sea con falso verdadero y selección múltiple. Entonces, si les digo defina o utilice definición, tienen que desarrollar de esta forma. Eso tienen que estar preparados también. No pueden decir no porque tiene que ser falso o verdadero o tiene que ser selección múltiple. Nosotros tenemos la posibilidad de hacer eso. Ya nos dijeron. Bueno, entonces ya está. Esto dejamos por aquí por hoy. Y esta semana tienen cuestionario. Entonces tienen que practicar mucho lo que ya vimos hasta ahora y puede caer cualquier cosa en el cuestionario. De hecho, en el cuestionario yo les voy a poner qué temas abarca antes de que abran para que sepan qué estudiar. De hecho, siempre les pongo también los temas que están contenidos en el cuestionario abarca desde tal o cual clase. O si lo que le corresponde solamente a esto, entonces ya está. El ejercicio 3 ya les había dicho que pueden hacer de dos formas, por Ruffini, pero acuérdense que si hacen por Ruffini, su Z, que es el centro principal, entonces tienen que tener despejada. Y el otro procedimiento es hacerlo por división normal. Solo que si hacen por definición normal, tienen que atender para hacer su parte real y su parte imaginaria. Porque siempre que yo haga tanto dividido tanto, entonces me da un numerito, pero ese numerito le va a afectar a una parte real y a una parte imaginaria. Entonces tienen que dejarle el espacio para la parte imaginaria dentro de la división normal. O si quieren, hacen por Ruffini, así como les dije. De las dos formas le va a salir. No pueden hacer por el hospital porque todavía no llegamos a eso. Y hay un procedimiento para hacer sin presencia del hospital. ¿Y qué es lo que ustedes tienen que hacer? Profe, Eso. Mm, ese ejercicio que hace rato dijiste, mostraste por división, que queda uno más tanto. mm. Después queda uno más el indeterminado. Y eso es indeterminado nomás, ¿verdad? Y no sé qué tenías como resultado. Vos tenías un resultado de 2 menos y no sé qué decía. Sí, y al reemplazar el límite, al reemplazar con esa división que Eh, quedó. sí, sí. Y ahí tenés que hacer tu división, así como hicimos la vez pasada. Tenés que poner abajo esos dos desarrollos, por decirlo, y simplificar. ¿Por qué? Ah, no, es Porque, que debo reemplazar otra vez por la z, por el valor que me dice z tiende a uno más i. bueno, y vas a reemplazar y si te da otra vez 0 sobre 0, entonces tenés que hacer el... No, pero no te va a dar 0 sobre 0 ya ahí, cuando Sí reemplaces. me da, uno más 0 sobre 0 me da. 0 sobre 0. Sí, Raro, es cuando ya hiciste tu reemplazo. Y hiciste tu reemplazo de z que es igual a tanto. ¿O qué es lo que hiciste? no del que quedó, de la división que quedó uno más y lo que quedó hace rato que vos indicaste. 1 más y era z menos 1 sobre z cuadrado. Y ahí, ¿cuánto te quedó? Te quedó 1 más y ahí te dio otra vez 0 sobre 0. Es raro porque tu resultado no es 0 sobre 0, no te puede salir eso. Voy a Voy a mirar, voy verificar a otra vez. verificar, voy a verificar también yo y cualquier cosa les envío en el grupo. Y el primero también vas a mandar, ¿verdad? Ese F que No sé. anotaste al principio. F y ¿qué era el otro? La E. E y F. Voy a mirar un poco cuál es el problema que tiene. Bueno, está entonces. Por hoy dejamos aquí. Ya saben, ahora voy a resolver esto y les voy a enviar. Bueno, tengo resuelto. Bueno, Gracias, nos vemos profe. chicos. Chau, chau. Cuídense mucho y vamos a estar en contacto. Cualquier cosa, me avisan. Chau, chau. Chau, chau. Dale, profe. Chao. Chau, chau.